Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Vamos allá con un nuevo club de lectura simétrico. Hoy es miércoles 11 de septiembre. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión. Ya veo a María Jesús, a nuestra querida invitada de hoy, preparadísima. Dame unos minutillos, María Jesús, mientras aquí nuestra plataforma favorita va avisando a nuestra familia simétrica de que ya estamos en directo, de que estamos preparados y preparadas para esta tarde en familia. Ya sabéis que os llamo familia simétrica porque para mí lo sois ya. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este libro, Fuego y Refugio, Bioconstrucciones Nativas en Norteamérica, con su autora María Jesús Montero Burgos. Antes de empezar, ya sabéis que siempre le aprovecho estos minutos para agradecerles a nuestros invitados de la semana pasada, pues que me digan que sí y que vengan siempre. Estuvieron con nosotros, si recordáis, Eduardo Prieto, Guiomar Martín y Santiago Victorio Ruiz. Estuvieron hablando del máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Tenéis la sesión colgadísima ahí disponible para vosotros, para vosotras, que la disfrutéis cuando podáis. Sé que a veces los directos, lo digo siempre, nos vienen bien, nos viene bien la hora o lo que sea, pero bueno, para eso está nuestro canal, para que lo disfrutéis a posteriori cuando y donde mejor os apetezca, ¿vale? Bueno, lo dicho, hoy venimos con un libro muy bonito, Fuego y Refugio. Este trabajo la verdad es que me encanta porque, como sabéis, ya en el club he tenido la oportunidad de presentar trabajos de antiguos profesores míos, pero esta vez venimos a presentar el precioso trabajo de María Jesús Montero Burgos, bueno, con la cual yo tuve la oportunidad y la suerte de compartir la carrera, de compartir la universidad, así que hoy me siento más privilegiada todavía por poder dedicarme a lo que me dedico. Así que, María Jesús, te mando ya la invitación para transmitir en directo conmigo. La primera, esta vez hoy también vayamos viento en popa, toda vela. Vamos a darle unos minutos. Ya veo a María Jesús. No, María Jesús, ¿me ves? A ver, estoy esperando ahí. Veo un circulito de carga. Está intentando conectarse, pero parece que igual hay algún problema de conexión. María Jesús, ¿puedes probar? No sé si me estás oyendo, a salir de la sesión y volver a entrar. Vamos a ver si cambiando el tipo de conexión conseguimos. Ahora ¡Ahora! ¡Hola, María Jesús! funcionó, qué susto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? ¿Me ves? No, no me oyes ni me ves. Yo no te oigo nada. Te veo totalmente pixelada. Vamos a intentar probar, María Jesús, a salir y volver a entrar de la sesión para ver si conseguimos que te vean bien y te escuchen bien nuestros asimétricos y asimétricas, que lo más importante es que te oigan a ti. A ver si lo conseguimos. Voy a intentar sacarte. Sí, ha salido. Bueno, estas cosas pasan a veces, cosas del directo, de conexiones, etcétera. Vamos a ver si consigue volver a entrar y con la calidad suficiente de conexión para que la veáis y que la escuchéis, que ella es la protagonista de esta tarde, que a mí ya me tenéis muy vista. Así que voy a ver si conseguimos darle paso. Voy a mandarle la invitación otra vez para que la tenga. A ver si puede entrar. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, como siempre, tendremos que apagar el directo y abrir otro nuevo. Ya lo sabéis. A veces este método funciona, el del reseteo suele funcionar bastante bien. Así que si vemos que María Jesús no se puede unir, voy a cerrar el directo y abro otro nuevo, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos recuperarla. Mientras tanto voy a saludaros a los que os estáis uniendo por aquí y que mandáis saluditos y que mandáis corazoncitos por aquí. Veo a Jorge, veo a Rayep, veo a Antonio también,
a Sharon, a Pablo, a ver, veo también a Antonio, veo a Israel Tirado, Alberto y Monzo Arquitectas. Hola María Jesús, ¿de nuevo? No te veo, pero te oigo. Vale, fenomenal. Yo sí te veo y te oigo, ¿vale? Entonces, Vale, estupendo. estupendo. Entonces, si quieres, vamos a hacer, María Jesús, lo que comentábamos ayer, para que no te tapen los comentarios, si te puedes apartar un pelín, pero que tu coronilla esté ahí arriba, fenomenal. Estupendo, ahí mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien y dándote las gracias por estar aquí, por esta oportunidad y sobre todo alegrándome inmensamente de eso, de que hayamos sido compañeras de carrera, que quieras que no, facilita un poquillo las cosas. Claro. Claro, es que ya te digo, como les contaba antes a los asimétricos y a las asimétricas, claro, yo he tenido la oportunidad de presentar trabajos de profes, pero nunca de una compañera. Entonces, esto me da una alegría, digamos, casi doble o triple. Así que bienvenida, María Jesús. Cuéntame, ¿qué ibas a decir? Que nadie se piense que he jugado con ventaja, que estuve un año detrás de vosotros para que me hicierais caso, que teníais muchísimo trabajo y eso me costó todo un año, pero vamos, ha merecido la pena sin lugar a dudas. Totalmente, totalmente. Es que nadie, aquí todos contáis con ventaja y nadie cuenta con ventaja. Quiero decir que lo que cuenta con ventaja en realidad son los buenos trabajos y los buenos libros. Y hoy tenemos uno aquí con nosotras. Y del que vamos a hablar largo entendido en esta sesión. Si te parece, María Jesús, por si acaso hay alguien despistado y despistada que no te conozca, porque todos los que entran ahora vienen a verte a ti, no a mí, que a mí ya me tienen, ya os digo, más que vista, te voy a presentar, si te parece bien, y arrancamos con la sesión, ¿vale? Un minutito nada más. Prometido, ¿vale? Bueno, pues como os estaba contando, hoy estamos con nuestra querida María Jesús Montero Burgos, que es arquitecta por la Universidad CEU San Pablo, la misma que la mía. Además es doctora arquitecta por la Facultad de Humanidades de esa misma universidad. Tu tesis, María Jesús, Demanda energética y evolución conceptual del refugio prehistórico, se basó en el diálogo entre tres disciplinas, la botánica, la arqueología y la arquitectura, y esa investigación, digamos, se basa en los sistemas constructivos y estrategias bioclimáticas utilizadas por los nativos norteamericanos en sus viviendas más significativas. Ahora vamos a hablar también de todas ellas. Tu interés por la arquitectura popular nació a través de los textos de Paul Olivier, con cuyo discípulo, Marcel Beliga, creo que lo he dicho bien, no estoy segura si lo he pronunciado bien, pero bueno, si no ahora me corriges, pudiste realizar una estancia en la Universidad de Oxford Brookes en el 2017. En la actualidad trabajas, María Jesús, como investigadora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, como, bueno, dedicada a un grupo de investigación de optimización de la demanda energética de la arquitectura mediante herramientas digitales. Y eres, por supuestísimo, la autora de este precioso libro, Fuego y Refugio, Bioconstrucciones Nativas en Norteamérica. Igual me he equivocado pronunciando algún nombre, pero no era mi intención, ¿vale? No, yo ya lo he pronunciado siempre así y cuando estuve allí nadie me corrigió, así que Pues ya supongo que está. no Pues es entonces vamos a hacer como que lo hemos dicho bien y listo. Oye, María Jesús, pues cuéntanos, vamos a ir, si quieres, al lío. Cuéntanos, ¿qué es este libro de Fuego y Refugio? Pues es la recopilación del trabajo que realicé durante 8 años para desarrollar la tesis y bueno, yo lo hice, hay muchos detonantes para realizar una tesis doctoral. Puede ser una demanda de la empresa en la que estés trabajando, puede ser de la universidad o puede ser para responder a una inquietud personal y yo creo que en mi caso responde más a esa necesidad de responder, valga la redundancia, a una inquietud personal como era el tema de saber por qué el hombre había dejado de vivir de forma nómada y había pasado a vivir de forma sedentaria. Leyendo los textos de Paul Olivet y de Marcel Bellinga, ellos defienden que la arquitectura se puede leer
como si fuera un libro y sacar de ella conclusiones sobre las culturas que las han diseñado. Yo trasladé esa idea a las estrategias bioclimáticas y dije, bueno, pues lo mismo, si cojo estas estrategias también puedo leer lo que piensa cada una de estas culturas y cada uno de estos arquitectos sin pedigrí, que los llamaba Rudowski en uno de sus libros. Y a partir de ahí, bueno, pues fui dándole forma. Tenía esas dos patas. Por un lado, las estrategias bioclimáticas pasivas y por otro lado, el enterarme de por qué el hombre había dejado de vivir de forma nómada. Para ello, bueno, tenía una alternativa difícil, rápida, que era Oriente Medio. Por ejemplo, trasladar la investigación a esa zona del planeta era complicado. Evidentemente, la situación allí no está como para coger un medidor y decir voy a ir a medir tiendas de los Tuareg o tiendas negras de los pastunes, ¿no? Y poco a poco seguí dándole vueltas. Las tesis doctorales, quien la haya hecho, quien la esté empezando, sabe que tiene muchísimos altibajos. Poco a poco fui dándole forma, continué RQR intentando, diciendo yo tengo que sacar esto, y terminé haciendo una pequeña cronología en la que iba viendo cómo las viviendas se fueron adaptando o cómo las construcciones se fueron adaptando a lo largo del camino que siguió el hombre desde el centro de Tanzania, que llaman a día de hoy, porque como todos estos datos arqueológicos cambian con los días, desde Tanzania, como decía, desde el yacimiento de Old Dubai, que llaman la cuna de la humanidad, hasta la zona de Norteamérica a través del estrecho de Bering. De nuevo, este es el esquema básico, el que aparece en el libro, pero a día de hoy pues probablemente haya habido más descubrimientos arqueológicos que hagan tambalear un poquillo esta distribución. El caso es que realicé esta cronología que tenía muchas ganas de hacer, fui repasando los estados en los que estaba el clima en cada una de las etapas y recopilando documentación arqueológica con planos, con la documentación que generan los arqueólogos, que en muchos casos es muy diferente a la que manejamos los arquitectos. Y eso me llevó al final a ver que todo ese recorrido terminaba, entre comillas, terminaba en Norteamérica. ¿De qué me di cuenta? Bueno, pues de que el mundo que se habían encontrado los primeros exploradores allá en el siglo XVI, siglo XV, era el equivalente a nuestra edad de bronce aquí en Europa, con lo cual era prácticamente un regalo, gracias a Dios. Tenía toda esa documentación a mi alcance y basada en un mundo que aquí ya había desaparecido, porque lo único que nos quedaban eran pues esos restos arqueológicos de viviendas, de pequeños refugios, de pequeños campamentos, y al final hay que inventarse un poquito cómo terminaban esos campamentos, ¿no? Hay un círculo de piedras en el suelo, hay unos enterramientos, pero nadie sabe muy bien cómo se cubría aquello, qué materiales se utilizaban. Y bueno, pues trasladé la tesis para allá. Ya digo que lo vi como toda una oportunidad. Además, bueno, dos países, Canadá y Estados Unidos, fácilmente visitables, al alcance de la mano, y lo vi como toda una oportunidad. Me gustaría, desde aquí, te lo comentaba hace unos días, María, me gustaría poner encima de la mesa el valor de la investigación por sí misma, el valor de decir, tengo esta inquietud y quiero resolverlo y voy a ver qué me encuentro por el camino. Yo... Perdón. No, asentía, decía, sí, que lo comentábamos, sí. Sí, es verdad. Y bueno, no sé, podría decir que mi inspiración a la hora de hacer una tesis doctoral pues fue Koolhaas o Colas, como queramos llamarle, o Foster, pero la verdad es que me animó muchísimo una vez que leí una entrevista que le hacían a Emilio Gutiérrez Cava, el actor de teatro y el actorcísimo de cine y de series de televisión, el hermano de Julia Gutiérrez Cava, que decía que él se pasaba los fines de semana en la Biblioteca Nacional investigando la historia del teatro tan relacionada con su familia. Y dije, conchos, pues es que tiene que ser muy emocionante llegar a los 60 y tantos años y tener esa inquietud de decir, ya los domingos son míos y son para ir o los sábados son míos y son para ir a la Biblioteca Nacional para sacar esto, porque realmente me saca de la cama. Porque si ese sentimiento no te saca de la cama al hacer una tesis doctoral, pues no, es que al final yo creo que va a ser muy difícil que la termines, desgraciadamente, ¿no? Cuando Sí, la empecé... hablábamos
María Jesús, precisamente, ¿no? De esta cosa también de la curiosidad, ¿no? Del querer saber, del querer conocer, Ujú. de que también comentábamos, ¿no? Que no toda carrera investigadora tiene que acabar en la docencia, sino que en sí misma la investigación tiene no solo valor, sino interés, es necesaria y, por supuesto, puede ilusionar, vamos, como tú nos estás transmitiendo esa ilusión maravillosa a cualquiera que se le inocule ese virus, ¿no? De la curiosidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo te lo comentaba también, al margen de esto estoy preparando a ver si consigo que salga adelante una pequeña exposición y como digo, son mis fines de semana. Te lo enseñaba ayer, estoy haciendo con cuero que conseguí por internet en una curtidoría de Cádiz, estoy haciendo la envolvente de un tipi, no sé si se ve aquí, Se ve encontré perfectamente. encontré el despiece que había hecho un antropólogo en el siglo XIX en unos documentos del Smithsonian, porque además tenemos la suerte de que hay muchísimos archivos digitalizados, con lo cual tenemos una cantidad de información a nuestro alcance tremenda. Las hamacas, por ejemplo, las espalderas que utilizaban, pues igual también las estoy metiendo en las Qué maquetas para maravilla. intentar hacer esa exposición basada en el libro. Y bueno, Pues ya digo que no sé si es vocacional, pero desde luego es divertidísimo y es infinito. Totalmente. se nota muchísimo, bueno, desde que empezamos este proyecto se nota la ilusión y digamos, como tu manera tan bonita de aproximarte al conocimiento y a la investigación, pero también el rigor, ¿no? Con el que lo haces, María Jesús, fíjate, ¿no? Que nos has contado que has buscado de un arqueólogo que has encontrado, ¿no? Cómo es ese patrón para hacer un tipi. Aquí lo vais a ver en el libro, ahora vamos a enseñar dibujos a cámara, son dibujos de María Jesús que los ha hecho ella. También esa es otra parte preciosa de este libro, no solo el texto escrito, sino los propios dibujos que expresan un poco y cuentan y resumen todas esas características de estas construcciones, ¿no? De los tipis o de los hogan o de los, en fin, de muchas de estas construcciones. Y la verdad es que es precioso verte trabajar desde el libro hasta esta exposición, que por cierto ya se queda aquí dicho, y si hubiera alguien interesado por aquí, alguna institución, que yo creo que sería preciosa esta exposición y además muy o sea, sencilla en el sentido de que tú ya tienes hecho todo el trabajo, con lo cual es muy fácil, digamos, trasladarlo a esta exposición para darle más recorrido y, por supuesto, comunicar mejor todo este viaje en el tiempo. María Jesús, yo creo que si te apetece, podemos empezar a. No sé si querías hacer alguna introducción más, alguna previo más, pero a mí me encantaría que entráramos al libro, ¿no? Y que nos contaras un poco, bueno, pues cómo lo has organizado, cómo lo planteas desde tu capacidad investigadora, pero a la vez entendiendo que hay que poder contar un libro y que contar la historia en un libro y que no lo haces de manera geográfica, no lo haces de manera digamos, con los pueblos o con los, ¿no? O con las construcciones, sino que lo haces a través de todas esas estrategias energéticas. Cuéntanoslo. Totalmente. Bueno, lo primero que hice fue organizar. El primer capítulo es una pequeña introducción sobre de qué va y del libro, evidentemente. A continuación entramos en la localización, no recuerdo cómo se llamaba, el emplazamiento. En el emplazamiento, eso es. Y bueno, aparte, en ese capítulo hay que empezar caracterizando cada una de las zonas geográficas. Las viviendas son 8 en concreto. Cuando empecé, o los Voy dos a enseñar, primeros aunque años, no me veas, María Jesús, perdón, aunque no me veas, voy a ir enseñando a cámara los dibujos, ¿vale? Para que ellos lo vayan viendo a la vez que hablas, ¿vale? Así que, aunque no lo veas, está aquí, que lo sepas. gracias María. Eh, Cuando me presenté, bueno, hice un pequeño viaje allí a Estados Unidos y a Canadá e iba con un A1 en el que había dibujado Norteamérica y había recopilado alrededor de unas 200 fotografías de viviendas diferentes y las había ido situando en el plano. Cuando se lo enseñé a los investigadores que estaban allí, yo creo que sintieron un poco entre miedo y pánico de ver que alguien tan lejano había conseguido hacer un documento tan
tan chivato, tan revelador, por decirlo de alguna manera. El caso es que de esas 200 viviendas, al final realmente me quedé con 8, porque el resto eran ligeras variaciones, variaciones del tipi, variaciones de las viviendas de tierra, de las viviendas de paja, de hierba, variaciones de las viviendas de listones de madera y bueno, pues me quedé evidentemente con las más documentadas, con las que tenía mayores posibilidades de poder recrearlas fielmente a nivel virtual en los programas de cálculo energético, de simulación energética. El primero, o quizás la más importante, la vivienda más relevante de todas las que hay ahí, por significativa y porque es la más famosa, es el tipi. Y la verdad es que es famosa con razón, no sin ella. Es todo un alarde de ingeniería dentro de las tiendas de campaña. Decir que funciona fenomenal es quedarse corto. No es un cono tal cual, es un cono inclinado para aprovechar la fuerza del viento que solía venir desde las montañas rocosas, para aprovechar también el soleamiento a lo largo del día, pero solamente por la mañana y menos a última hora del día, para calentar menos la tienda. Contaba con un revestimiento exterior, el que os he enseñado hace un momentillo, y este que también he recreado a costa de algunas de las fotografías que hay en el Smithsonian, y detrás del cual colocaban una capa de hierba que hacía que la vivienda estuviera todavía más aislada. La envolvente se podía modificar a lo largo del año según se quisiera ventilar, según quisiera generarse más calor, salida del humo. Todas estas viviendas, como digo en el libro, se ponen en funcionamiento gracias a la hoguera. Es el punto central y de ahí puedo volver otra vez a enlazar con el principio que contaba, que decía, al final las estrategias bioclimáticas no son algo que puedan caer del cielo de repente en un proyecto de arquitectura, sino que tienen que estar tremendamente bien integradas. La hoguera servía para calentar, servía para cocinar, servía para ahuyentar a los animales más grandes, servía para eliminar a los mosquitos, a los insectos, servía para incluso hasta para conquistar la noche, que quizás sea pues de lo más bonito. Pero además esa hoguera ponía en funcionamiento la vivienda, ponía en funcionamiento el proyecto. Todas y cada una de ellas funcionan gracias a la hoguera a nivel de climatización. Y eso la verdad es que te hace plantearte cuál es la coherencia de nuestros proyectos, ¿no? En los que en el último momento añadimos un patio o añadimos una cubierta inclinada o añadimos sin ton ni son, casi meramente por estética, y evidentemente no debería ser así. El caso es que el tipi se convierte en la vivienda nómada más importante. A continuación, en esa escala de viviendas nómadas sedentarias, sería el wigwam. El wigwam viene de... Hay algunos autores que lo relacionan. La palabra wig, W-I-G, en inglés significa peluca, y la verdad es que su funcionamiento recuerda bastante. Es una estructura de arcos. Primero se clavan los postes en el suelo, luego se atan en la parte de arriba y a continuación se van colocando más arcos y por último unos anillos que arriostran toda la estructura. Esto se cubre con unas esteras de las que también hay manuales del siglo XIX sobre cómo se hacían, cómo se fabricaban, todo el proceso con los juncos, y se colocaban encima. Estas esteras, los Tipigua o los Ojibwa, que eran los nativos que construían estas construcciones, se las podían llevar a otras localizaciones, dejaban la estructura del wigwam en su lugar y se llevaban las esteras porque eran multifuncionales, podían servir para sentarse, para cubrirse, para construir otro wigwam. Es complicado hacer arquitectura más sostenible que esto, la verdad se ha dicho. Y a continuación, en ese orden, podríamos decir, por ejemplo, las viviendas de hierba que aparecen en el libro y que se encuentra cabeza de vaca. Hay unas pequeñas referencias en su libro, en Naufragios, sobre cómo cuando llegan allí pues se encuentran con estas construcciones tipo panal de abeja de los nativos, y la verdad es que es muy bonito. Me gustaría abrir un paréntesis también sobre los documentos de los viajeros, los documentos que escriben todos estos exploradores que bueno, hablan de cómo llegan allí, cómo los italianos, por ejemplo, fueron los
primeros que llegan a Norteamérica o de los primeros oficialmente que llegan para allá, se guiaban, lo cuento en el libro un poquito, se guiaban en muchos casos por el buen olor que les llegaba de Norteamérica, del continente, en parte debido al olor espantoso que debían llevar en el barco y el olor espantoso también que debía haber ya en Europa, en las ciudades medievales. Esto lo pongo todo con comillas. El caso es que, bueno, llegaron allí, pues, se debieron echar a suertes quién bajaba del barco, y a uno de los italianos pues le tocó bajar y arriesgarse a ver qué pasaba. Total, que contaba Berrazzano, me parece que era en sus diarios, que este italiano llega, entra tierra adentro y ya sus compañeros al cabo de unas horas le dan por perdido. Al cabo de unas horas, gracias a Dios, no se fueron, y cuando se le encontraron de vuelta volvió cubierto de joyas, de trajes, de pieles, de todo que le habían puesto los nativos con los que se había encontrado. Así que, bueno, yo animaría a todo el mundo a recopilar todos esos datos. Por ejemplo, de los iglúes, había también una cita, María, en la página 126-127. Sí. No sé si lo tienes ahí delante o lo leo yo si quieres. Lo tengo, pero léelo, adelante. Lo tengo aquí, pero léelo. Stephenson era un explorador que se dedicó sobre todo al Ártico y fue para allá, pues como muchos otros, como por ejemplo Curtis también fue a hacer fotografías, se fue para allá con su cámara de fotos y con un disgusto tremendo de su mujer, pero se fue para allá a hacer fotografías que luego han influido en el cine por ejemplo de John Ford o de Eisenstein, y bueno, Stephenson lo que contaba sobre los iglúes, tuvo la suerte de entrar en uno de ellos y tenían una pequeña estufa. Contaba, había una gran cantidad de nieve derritiéndose detrás de la estufa y de hecho todo el interior estaría derritiéndose en mayor o menor medida, pero tal y como la nieve se iba convirtiendo en agua, se empezaba a entrever el hielo seco situado en la cara exterior. En la parte superior ocurría lo mismo, de tal forma que los bloques de 4 pulgadas de grosor se iban derritiendo hasta alcanzar las 2 pulgadas aproximadamente. En esos momentos la cubierta estaba húmeda y ya el hielo se había convertido en un buen conductor de calor. Esto proporcionaba la oportunidad al frío exterior de entrar en el refugio y encontrarse con el calor del interior, parando el proceso de derretimiento al convertir los bloques de nieve húmedos en hielo. Así el grosor de la cubierta quedaba automáticamente regulado, se derretía progresivamente hasta que se alcanzaba el equilibrio entre el frío exterior y el calor interior. Como comentaba, esto es un extracto de uno de sus diarios y cuenta con sorpresa cómo el hueco que iba dejando la estufa, porque tenían una estufilla dentro, y el tiro de la estufa, el tubo que hacía de tiro, se iba calentando evidentemente, y él pensaba que se les iba a venir todo encima, toda la estructura de bloques de hielo encima. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando vio que al final comenzaba ese juego de congelación, derretimiento, que evitaba que la estructura se viniera abajo? Cierro ese paréntesis, como os comento, esos diarios están publicados en internet, en la mayoría de los casos son gratuitos, están en archive.org, por ejemplo, por enésima vez en la página del Smithsonian, en sus archivos digitales, en museos, esos archivos valen oro, tanto los españoles como los ingleses, británicos, italianos, contienen información tremendamente útil y tremendamente valiosa. A continuación podemos tomar la vivienda de los listones de madera, que era la que construían los indios, los nativos Haida, que se habían asentado, eran una de las comunidades pesqueras que se habían asentado en el noroeste de Estados Unidos, suroeste de Canadá, cerca de la isla de Vancouver. Como viviendas de listones de madera hay muchísimas a lo largo de toda la costa de California, pero yo me centré en estas porque me parecían, la verdad, las más interesantes y, de nuevo, tienes que acogerte o limitarte, tienes limitaciones en la tesis doctoral como puede ser la información que tienes a tu disposición. Y los Haida, estas viviendas, estas plant houses, estaban muy bien documentadas y eran muy interesantes. Están construidas en madera de cedro, el cedro es abundantísimo por allí y no solamente es que sea abundante, sino que también cuenta con un aceite, con una capa de aceite
que ayuda a que esté protegido de la humedad, protegido del agua, con lo cual es ideal para poder construir tanto las viviendas como otra serie de objetos. Si algún día tenéis la suerte de ir para allá, yo es una de las mejores cosas que he hecho. En el Museo de Antropología tienen incluso chubasqueros hechos con corteza de cedro, son la mar de bonitos. ¡Qué Y otro bonito! Oye, pues eso sí que me lo apunto, ¿eh? Pues esto sí que me lo apunto porque esto es un regalazo. totalmente recuerdan a los chubasqueros que hacen, me parece que con cebada en la zona de Lugo también, creo ¿Ah, sí? recordar, me parece haberlo visto. Y Pues puede sirven ser, para... claro que sí. Totalmente. Y... Perdona, María, que no te he oído. No, 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 que sí, yo creo que sí que puede ser lo de la zona de Lugo y que preparen ese tipo de chubasqueros totalmente. Sí, 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 porque como la paja pasa como con las glass houses o los tejados, las thatch estas que tienen en Mm, Inglaterra o las payozas nuestras o los teitos gallegos, que al final la paja permite, es impermeable y permite que el agua caiga, las cámaras de aire al final te aíslan también del calor o del frío, así que es un material estupendo. ujú. Y como decía, las plant houses tienen esta característica de los haida, de algunas otras comunidades también, cada uno al final va variando un poquillo la vivienda. Se solían situar, como eran comunidades pesqueras, solían situarse en las orillas del mar Pacífico o de las pequeñas lagunas que hay por allí. Y bueno, son las famosas viviendas de los tótem que aparecen en algunas películas, en reportajes, en fotografías y la verdad es que son preciosas. Cuentan, en el libro cuento que unos estudiantes se dedicaron a intentar recrear, construyeron una de estas viviendas intentando pues recrear cómo habían construido sus antepasados y cómo habían visto un poquillo, pues como si nosotros ahora nos ponemos a construir un chozo de pastor o nos ponemos a construir una payoza, exactamente igual. Y bueno, cogieron, lo hicieron todo meticulosamente, con muchísimo esfuerzo, cortaron los tablones, ajustaron todo y cuando van a encender la hoguera, en el interior resulta que se les llena todo de humo. Es imposible aquello de respirar y tienen que salir todos corriendo. Había un anciano Jaida por allí dando vueltas y les dijo, las juntas, el tema son las juntas. Resulta que habían juntado tantísimo los tablones de la envolvente que la vivienda no respiraba, el humo no salía por ningún sitio. Y aquello, pues, tantísimo trabajo para un pequeño desastre. En muchos casos, los Haida las cerraban con musgo que recogían del campo, pero no se podían cerrar del todo. La envolvente respiraba, igual que pasa con las envolventes de hierba, de paja, la envolvente respira, que es algo que parece que hemos olvidado, pero que es una idea muy interesante. A continuación, los pueblos. Deciros de los pueblos de Nuevo México, de Acoma, de Albuquerque, son estos pueblos escalonados que se parecen a las viviendas mediterráneas, hechas con tapial, con adobe, dependiendo de dónde se mire. Tuve la medio oportunidad de visitar Acoma, pero al final no pude porque el turismo por allí no funciona igual que aquí. Y lo mismo que aquí, yo pensaba que me iba a encontrar con un Pedraza, con un Sepúlveda, con una cosa así que es fácil de acceder y ya está. No, allí había que pedir permiso, había que contratar un guía, había que... un lío morrocotudo. Así que es un viaje que tengo que repetir. Bueno, tienes que ir de nuevo, eso hay que prepararlo, María Jesús, ¿eh? Yo, de todas maneras, estoy enseñando a cámara el dibujo de Akuma que hay en el libro, ¿vale? Para que se puedan hacer una idea más o menos de lo que podría ser. Estupendo, gracias. Esto es otro paréntesis. Además, la tesis se puede convertir en un motor de vida. Es decir, este verano, por ejemplo, al final no pude hacerlo, pero estuve a punto de apuntarme a un curso de curtido de pieles impartido por un nativo allí en Dakota del Sur y dije, ya tengo verano, yo resuelto. O sea que la tesis se convierte en algo mucho más grande que los 2 tomos o que el tomo que vayas a entregar. Empieza a formar parte de tus ganas de vivir. De tu ¿Qué ser, me parece? ya es parte de ti misma prácticamente, ¿no, María Jesús? De cómo enfrentas la vida. Totalmente. Mi agradecimiento a los nativos americanos infinito, ¿no?
no puedo describir la alegría que me dio cuando haciendo la maqueta de la vivienda de hierba de la Grass House, no sabía muy bien cómo resolver la parte de arriba, porque claro, yo me metí en la morfología y en los materiales de construcción, pero en los detalles constructivos no llegué a entrar. Y escribí a una asociación de allí que había recreado una vivienda y me encontré con que me estaba respondiendo un indio wichita de verdad. Y cuando lo descubrí me llevé una alegría monumental, vamos. No lo Qué puedo cosas más explicar. bonitas, María Jesús, pero qué viaje tan bonito, ¿no? O sea, que sean ellos mismos los que te estén contando y compartiendo ese conocimiento. Es, es muy bonito y tiene esa parte positiva de que estás tratando, que va a sonar un poco raro, pero estás tratando con gente viva. Cuando fui a hacer la maqueta de los pueblos, estas viviendas aterrazadas, me encontré con que quería representar que ya el templo no forma parte de la vivienda, no está dentro de la vivienda como puede ser en el tipi, que las ofrendas se hacían en la hoguera de dentro, la religión tenía lugar dentro de la vivienda. Aquí ya no, cuando las viviendas se asientan, empiezan a estar fuera, la religión sale, las zonas comunes salen, lo que hemos vivido en nuestras ciudades, vaya. El caso es que dije, voy a representar el templo. Entro en internet, empiezo a buscar información, documentos, y me encuentro con que el templo se llama Kiva, meto Kiva de Acoma y me sale una fotografía exactamente igual que las viviendas. Digo, yo no entiendo esto, no puede, o sea, ¿cómo va a ser que esto es una vivienda? Esto ya me lo conozco yo. Metí Kiva solamente y me aparecía un edificio circular prehistórico, utilizado en muchísimos pueblos de estos situados en Nuevo México, pero era un edificio circular, un cilindro. Total, que bueno, pues voy a escribo a una asociación de comunidades pueblo y me responde una chica muy amablemente. Me dice que no sabe de dónde he sacado la documentación de esos templos circulares, pero que ella no me lo puede decir, que no me puede dar más información. ¿Cómo que no me puedes dar más información? Si esto es como ¿Y que... a quién le preguntamos? Si no es a vosotros, ¿a quién le preguntamos? Es como si estoy preguntando sobre la Catedral de Burgos, pues igual, es que no entiendo dónde está el problema. La envío de dónde he sacado la información, escaneo un libro en el que aparece un pequeño esquema de ese templo circular, le envío la captura de pantalla de Google diciendo, mira, es que esto no tiene nada que ver, un edificio circular, un edificio escalonado, esto no tiene nada que ver. Y termina diciéndome que no sabe de dónde he sacado esa información, que ella no se hace responsable y que ella nunca ha tenido acceso a esos templos, ni me puede decir si es uno o si es otro, porque es mujer. Con lo cual nunca ha podido entrar en esos espacios. Son espacios reservados a los hombres, incluso a día de hoy. Y te das Madre cuenta... mía, me acabas de dejar, bueno, no me estás viendo en cámara, pero o sea, me he abierto la boca. Claro, Me has dejado alucinada. totalmente. Yo me quedé igual. O sea, de repente dije, Dios mío, acabo de crear un incidente diplomático. Pero no, Sí, 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 sí. para, Te has metido en un jardín que tú que no lo sabías. yo en mi habitación estoy lleno de trastos, la maqueta, y de repente me veo metida en este lío. Estás viajando en el tiempo, y lo digo con todo el respeto del mundo. O sea, son sus costumbres, y yo a ella, sin quererlo, le estaba poniendo en una situación complicada. Claro, Estaba claro, es que poniéndola eso en un brete complicado. claro, es que muchas veces entendemos, ¿no? Que el mundo, las personas, las culturas avanzan a la misma velocidad o cambian, o los cambios que sufrimos nosotros en esta cosa eurocentrista, pensamos que todo eso se puede replicar, ¿no? Al resto del universo porque porque el universo gira en torno a nosotros. Obviamente no, esto es una ironía. Y claro, te encuentras con que hay digamos, choques culturales hasta en los niveles más, ¿no? más profundos. Sí, sí, sí. Ellas, según parece, se acercan a ese edificio para introducir comida, pero lo pasan por un ventanuco o sea, es un espacio dedicado a los hombres. El espacio de la vivienda es el de las mujeres y el espacio de los hombres es
el templo y otros edificios chiquititos que se construían para ellos. A mí esta parcela de la investigación me da muchísimo pudor porque, como admito en el libro, bueno, pues un es arquitecto, yo me he centrado en las estrategias bioclimáticas y esto es tremendamente complicado. Al principio intenté entrar en el campo de la cultura, lo veía, bueno, yo esto voy a poder con todo. Pero poco a poco vas viendo que es que eres arquitecto, ni eres historiador, ni eres etnógrafo, ni eres casi teólogo, ni eres... No, no, o sea, tienes que muchas veces plegar velas y decir yo me quedo en mi lugar, ¿no? Porque si no puedes terminar metiéndote en unos líos importantes. Por eso digo que son anécdotas que, que yo no soy capaz ni de juzgar ni de nada. Solo sé que me han tratado con muchísima amabilidad, tanto en los viajes como en estas pequeñas consultas. Siempre he encontrado amabilidad por todos los sitios y ganas de hablar y ganas de interesarse, ¿no? La verdad es Pues qué que bonito es precioso. que ese viaje lo hayas podido hacer, ¿verdad, María Jesús? Así, ¿no? Y también acompañada, porque independientemente de lo que te puedas encontrar culturalmente hablando, quiero decir que también has tenido información de absoluta primera mano y de conocer esas culturas casi cara a cara. O sea, quizá no les has conocido físicamente, pero sabes un poco toda esa enjundia que hay detrás y que a veces nos parece bueno, pues que es solamente una fachada o una imagen de una película que podamos ver ya muy lejana. No, esto está aquí, ahora, ocurre y tú te lo has encontrado y lo has estudiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y desmontar también, por ejemplo, me encontré a lo largo de la tesis con la famosa carta esta del jefe Seattle, en la que hace todo un alegato alrededor de la naturaleza y supongo que os sonará de algo en algún momento y si no, si podéis buscarla, buscarla. El caso es que al final, pues no es tan del jefe Seattle, sino de un periodista al que un soldado contó lo que había dicho el jefe Seattle y lo tradujeron como buenamente pudieron. Es decir, investigar, no me voy a cansar de decirlo, es que es precioso y el montar las cosas y poner cada cosa en su lugar y decir, bueno, pues es verdad, esta carta tiene un valor histórico, pero necesita un contexto, necesita un contexto al fin y al cabo, por ejemplo, por tomar la carta. Sí me ha pasado con las dimensiones de las viviendas, por ejemplo, también, que cada libro te decía una cosa, hay una cosa muy útil en las tesis doctorales, que es el confrontar autores y dejarlos ahí casi matándose, ¿no? Pues fulanito dice no sé qué, y menganito dice no sé cuántos, y flutanita decía no sé qué, y tú te quitas del medio y ya está, y los has citado a los tres y hay que aclares entre ellos, ¿no? Eso es un recurso tremendamente útil. Bueno, Eso también es muy divertido, ¿no? Encontrarse estos diálogos, intradiálogos, ¿no? Y que luego ya cada uno saque sus propias conclusiones. María Jesús, como no quiero que se nos pase la hora del todo, creo que hemos hablado de 5 construcciones, si no estoy mal, ¿no? Hemos hablado de los tipis, del iglú, de las grass house, de los wicams los y los pueblos. No sé si me he dejado alguno. no, nos quedarían nada más las longhouses, por ejemplo, las viviendas de planta longitudinal son muy importantes a lo largo de la historia de la arquitectura. Hay quien dice que son incluso el origen de las basílicas y son la vivienda que utilizaban los iroqueses. La comunidad iroquesa es muy importante en la historia de Estados Unidos. Incluso Benjamin Franklin, dijo que habían influido incluso en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, son un paso más, en el libro lo contamos, es un paso más en la evolución de esa vivienda primitiva de un espacio circular articulado alrededor de una hoguera que poco a poco se va a ir transformando en lo que vienen siendo nuestros adosados, por ejemplo. Y luego el Hogan, por último, que también está en la zona de Nuevo México y que lo construían los navajos y que parece ser un poco un hijuelo del tipi a nivel formal porque la ventilación funciona de una manera muy parecida. Es como si quisiéramos traducir un tipi al sedentarismo, hacerlo de forma sedentaria.
Además, en el libro hay dos dibujos del Hogan, ¿no? Digamos el cónico, ¿no? El hexágono. Y el cupular, por así decirlo. Los voy a enseñar los dos, ¿vale? Espera, voy a enseñar más despacio el cónico, que no lo he enseñado despacio. Lo voy a dejar aquí un momento. Este es el que quizás sea más directo del tipi, ¿no? María Jesús, el cónico es, digamos, el que prácticamente desciende del tipi. Y ahora voy con el cupular, que yo no sé si nos quieres hablar algo porque parece también más especial, ¿no? En el momento en el que se establece como sedentario. Forma parte de esas falsas cúpulas que podemos encontrar también aquí en Europa o, como he dicho antes, en los chozos de pastor, por ejemplo, y estaba hecha de madera. Poco a poco se van girando las piezas, como se ve en la imagen, y se va construyendo una cúpula. Las familias, según parece, los utilizaban cuando el hogan cónico se quedaba pequeño porque se ampliaba la familia, se pasaba a construir esta vivienda. Era un problema constante. El hecho de que las familias crecieran y la vivienda no pudiera hacerlo al mismo ritmo es un problema constante, porque el tipi, por ejemplo, se te desparrama como intentes ampliar el círculo de la base. Y la vivienda de planta longitudinal o longhouse, la de los iroqueses, es de las primeras que consigue solucionarlo, primeras entre comillas, porque ya había también algunos yacimientos, como el yacimiento de Kostienki en el centro de Europa, donde hay algunos restos que parece que apuntan a que ya había ahí viviendas de planta longitudinal, que buscaban probablemente esa ampliación cuando la familia iba creciendo. La verdad es que es muy bonito ver un poco cómo vas contando todas estas construcciones, María Jesús, pero hemos visto en cámara, o yo he enseñado prácticamente casi todos los dibujos, por así decirlo, de estas axonométricas, ¿no? De estas construcciones estructurales, pero gran parte de esa investigación y gran parte de lo que aparece en el libro es precisamente cómo funcionan estas construcciones a nivel de ventilación, de soleamiento, todas estas estrategias energéticas. Yo no sé si quieres, porque he enseñado antes la del tipi, porque me ha parecido que, ¿no? Que como estabas hablando un poco de todas esas cosas, digamos, tan bien pensadas que había detrás de esta construcción, pues la he enseñado a cámara, pero no sé si quisieras hablar de alguna en concreto, de algún funcionamiento en concreto que te parezca interesante y que yo pueda enseñar a cámara para que nos vean. Mira, por ejemplo, los pueblos estaban basados en la leyenda de los nativos. Habla de que su dios creó el diseño de estas viviendas pueblo escalonadas en base a tomar como referencia las montañas que rodean la zona. Es una zona muy lisa, muy llana, una planicie, y de repente surgen unas montañas muy verticales. Esas montañas tienen una serie de, esas como todas las montañas, tienen una serie de flujos de aire según los cuales, por inercias térmicas, durante la noche el aire baja hacia el valle y durante el día el aire sube hacia la cima. Esta idea de la montaña y de los flujos de aire se traduce también en cómo situaban los cultivos en las cubiertas de estas viviendas escalonadas para poder secarlos. Es decir, por el día esas corrientes de aire suben y van secando lo que hay en las cubiertas, el maíz principalmente, y por la noche bajan y enfrían las fachadas que han estado recibiendo el sol durante todo el día. De nuevo se vuelven a mezclar otra vez la idea de estrategia bioclimática con la idea de diseño arquitectónico, que a mí sinceramente me parece de lo más bonito. El tipi igual, aunque sea redundante, el dios de las tribus, de las planicies, por reducirlo, tomó como referencia la hoja de un álamo. Bueno, pues la hoja de un álamo, cualquiera que haya estado al lado de uno y haya sido un día ventoso, sabe perfectamente que hacen un ruido espantoso o tremendo las hojas porque se mueven, chocan entre ellas, y chocan entre ellas gracias a que tienen gracias a que la hoja se une a la rama mediante una rama chiquitita que se llama peciolo, es decir, se adaptan a las corrientes del aire moviéndose con ellas. Es un poco lo que hace el tipi con el humo que se queda en el interior, que es básicamente el efecto Bernoulli. El aire sopla y arrastra lo que hay dentro del tipi, es decir, las corrientes de aire que hay dentro del tipi. Es decir, al final el tipi se adapta a esas corrientes de aire. En cuanto a los materiales, también decir, por ejemplo, que
los wigwam contaban con esas esteras de juncos. Esos juncos cuentan con unas cámaras de aire que hacen que al final la transmitancia térmica se reduzca y bueno, pues funcionen muchísimo mejor frente al calor o frente a la humedad. De las plant houses hemos dicho el cedro rojo, que igual las cortezas, por ejemplo, del cedro rojo se utilizaban sobre todo para las cubiertas. Es algo que puede parecer un poco de cajón, pero que muchas veces no caemos en la cuenta. La corteza es impermeable, por ello es lo que mejor sirve para poder colocarlo en las cubiertas. Contaban en las crónicas que las viviendas más ricas se valían o utilizaban tablones de madera también para las cubiertas, y las viviendas de la gente menos pudiente utilizaban láminas de corteza. Yo sinceramente creo que tiene que funcionar muchísimo mejor las láminas de corteza que las láminas de madera directamente. Tienen que dar muchísimo menos trabajo. Y bueno, las longhouses, por incidir en lo mismo, también estaban cubiertas con láminas de corteza. Esta vez me parece que era de olmo, creo recordar, pero no lo recuerdo bien. El caso es que como también se situaban en una zona húmeda, pues la envolvente estaba formada por láminas de corteza que les protegían perfectamente de la humedad, aunque el diseño de las viviendas de planta longitudinal, como contaba el capitán John Smith, porque es que todo esto suena a película de no duermo esta noche y quedándome leyendo esto. Ya digo que es adictivo. El capitán John Smith pudo entrar en una de estas viviendas visitando al jefe Powhatan. El jefe Powhatan era el padre de la famosa Pocahontas. Y bueno, pues entró en la vivienda y se encontró con que había muchísimo humo, y todos los nativos pues tenían unos problemas oculares brutales, ojos llorando y tal. Cuando metí este edificio en el programa CFD de Autodesk, no es por hacer publicidad, pero es por hacer justicia, lo metí para ver cómo funcionaban las corrientes de aire en el interior. Me encontré con que era verdad. El capitán no ni había mentido ni había exagerado. Las corrientes de aire, como se ve en el libro, se quedan encerradas porque no pueden salir bien en el interior del edificio, y eso evidentemente tenía que provocar problemas oculares. O sea que es apasionante, ya digo. Es que se explica todo se entiende, claro que sí. María Jesús, preparando esta sesión me decías que no nos olvidáramos de explicar algunas, no sé si quieres entrar algunas gráficas. Te lo digo porque, te lo chivo porque nos quedan 5 minutillos y no quiero dejar de pasar la oportunidad de que nos lo cuentes. No sé si quieres ir a la 69 o a la 140. ¿Cuál quieres? Cualquiera de las dos, porque lo que voy a decir es que esas gráficas están basadas en dos sistemas matemáticos, que son la correspondencia canónica y los análisis de componentes principales. Este sistema salió a la luz gracias a don Antonio. Don Antonio fue uno de los directores, el director de la tesis, y es uno de los mejores botánicos de nuestro país. Y bueno, hablando con él por otra serie de cosas, yo iba a preguntarle cosas del clima y de la historia climática y tal, y él es un hombre con una inquietud tremenda, pero tremenda. Está prácticamente al borde de la jubilación, y es una pena porque, ya digo, es que son ganas de trabajar y de seguir haciendo cosas. Y me planteó que estas gráficas que él utilizaba en botánica y arqueología, él trabajaba en arqueología en Sudamérica, recreando rutas comerciales gracias a sus conocimientos de botánica, y me dijo que utilizaba estas gráficas. En estas gráficas podemos vincular la morfología de las viviendas con el clima, con las características técnicas de las viviendas. Yo esta idea ya la había descartado, no sabía cómo sacarla adelante, la verdad, pero ya digo, hablando, se la conté a él, y al cabo de unos días me dijo: creo que sé cómo puedes hacerlo. Y esas gráficas de ahí
Creo que, si Dios quiere, seguiremos trabajando en ellas porque pueden dar muchísima información sobre los vínculos entre la arquitectura tradicional y el clima, por qué se han tomado determinadas decisiones. Ya no solamente son muy básicas ahora mismo, por qué las cubiertas son a dos aguas, bueno, pues suele ser por las zonas que son más húmedas, en las que llueve más, por qué se utilizan materiales con una transmitancia más elevada, pues son cosas muy evidentes. Fue más una prueba, la verdad sea dicha, que un algo de decir de aquí podemos sacar cosas útiles, pero es que está muy en pañales. De hecho, de ahí salió la necesidad de sacar 10 yacimientos arqueológicos para cada una de las viviendas que aparece al final del libro, que eso fue otra aventura también, porque encontrar 10 localizaciones para cada una de ellas, 80 localizaciones arqueológicas, fue repito, una gran aventura de buscar y rastrear. Por ejemplo, los iglúes tuvieron que quedarse fuera porque evidentemente no dejan rastros arqueológicos, así que con todo el dolor de mi corazón tuve que descartarlos. Y bueno, fue todo se lo agradezco muchísimo a don Antonio porque ya digo, sin él lo más seguro, probabilísimamente, esto se habría quedado fuera. Y toda la carga de botánica también se la debo a él, que puso muchísimo hincapié en enseñarme cómo hay que escribir las plantas, cómo esta planta es imposible que te esté saliendo en esta zona, si esto aquí no crece. Y dices, ay Dios mío, no crece. ¿Y yo cómo lo voy a saber? Pobre. Podía haber metido la pata hasta el fondo. Eso, sus conocimientos, su experiencia dirigiendo tesis. Y es que me quedo sin palabras. Y de don Hipólito, tres cuartas de lo mismo. Le agradezco muchísimo su ayuda y sobre todo que me ayudara a entender una cosa que luego me ha acompañado en mi vida diaria. Cuento esta anécdota y cortamos, María, sí, lo No, siento. no, tranquila, cuéntala tranquila que todavía tenemos minutos. Fenomenal, gracias. Estábamos un día y estaba él corrigiéndome, releyéndose la cronología esta que comentaba al principio del clima, de las viviendas a lo largo de... Empezaba hace 2,5 millones de años y terminaba en el 1492, con lo cual había muchas oportunidades de meter la pata. Y él se la estaba leyendo tal cual, pascual, y había yo marcado algunas frases que tenía ahí un poco de duda. Eran frases del estilo de: el primer ladrillo se fabricó hace 1.300 años, perdón, hace 10.000 años, 10.000 años en Oriente Medio el primer ladrillo. Y él me ponía una cara de, ay Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? La primera era dramático, María. Yo me sentía... Siguiente frase. La primera huella humana registrada se ha encontrado hace 8.000 años en el norte de Marruecos. Ay, Dios mío, pero ¿cómo va a poner esto? Y él me lo corregía, ¿no? Pon probablemente, posiblemente, ha habido rastros de las primeras hogueras, estas cosas que afirmamos los arquitectos con tantísima alegría, ¿no? Las primeras viviendas se construyeron con las primeras hogueras. Yo pensé que le iba a dar una pechusque. Un algo, Pero le iba a dar algo. pero son esas frases que lees en las revistas, que lees en los libros y que simplemente te las bebes, las ingieres pero no las digieres. O sea, suenan bien y chimpún. Pero cuando las vas a meter en la tele, las coge un historiador, un arqueólogo, dices, ay Dios mío, esa persona es especialista, es que está al borde del infarto. Total, que llegó un momento ya a la desesperada que le dije, discúlpeme, pero es que es tremendamente difícil afirmar algo, generar una afirmación. Se me quedó mirando y me dijo, no lo sabes tú bien. Y dije, vale, al menos lo entiende. Porque esto es desesperante, el no poder, es que es realmente complicado. Y ahora en los momentos en los que vivimos, que parece que tienes que tener una opinión sobre absolutamente todo, mire, no, lo siento, o sea, me bloqueo, no puedo tener una opinión sobre todo, no, déjeme dedicar tiempo a las cosas, déjeme dedicar tiempo a intentar enterarme y a ser consciente de mi tamaño y a ser consciente de que yo que sé cómo vamos a saber si la huella humana más antigua está en el norte de Marruecos y data de... Pues si es que ahora mismo puede haber otra huella más antigua que acaben de encontrar. ¿Qué necesidad de meternos en camisas de 11 varas? María Jesús, es que todo esto que cuentas de este camino
este viaje, no solo de la investigación de la tesis, sino este que nos propones en el propio libro, es algo maravilloso al que yo animo a todos y a todas que se unan a él, que lo hagan, que lo recorran contigo, con tus palabras y con tus dibujos. Está aquí. Además, yo hago también esta pequeña reflexión que también lo comentábamos el otro día preparando la sesión. Yo te decía, bueno, es que lo que ahora nosotros llamamos eficiencia energética o estrategias bioclimáticas, probablemente para todos estos pobladores era sentido común y sentido de la supervivencia. Quizá con este libro es el momento, bueno, con este libro y con otros muchos que hay ya, digamos, haciendo esta reflexión sobre las arquitecturas tradicionales, sobre las maneras de construir con algo un poco más de sentido común, teniendo en cuenta los contextos y, como tú contabas al principio, insertando en el propio proyecto todas estas estrategias, quizá con eso podamos bueno, pues resistir y convertir un poco la profesión en lo que es un servicio para resolver problemas de nuestra sociedad y de las personas que estamos aquí. Así que yo animo a todo el mundo a que se vaya a las librerías, a Por Fuego y Refugio. Bueno, sabéis, como os digo siempre, que está disponible en nuestra tienda online, en la web, sí, ya lo sabéis, pero no me voy a cansar de decirlo jamás. Id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje, son las que hacen posible que editores, autores, autoras estemos y sigamos en este viaje, en esta locura, ¿no? En esta aventura editorial que nos hemos planteado y que nos encanta y nos emociona, como podéis ver. Hoy habéis visto la ilusión y la manera tan preciosa que tiene María Jesús de contaros esta investigación y este libro, y os animo de verdad, de corazón, a todos y a todas a que lo recorráis con ella. María Jesús, no puedo más que darte las gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde, por regalarnos este precioso libro y que formes parte de esta familia simétrica que ya es tuya también. Gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad, por la oportunidad de publicar el libro y gracias también, que se me olvidaba evidentemente, a los nativos americanos por todo el conocimiento que nos han dejado, que es muchísimo. Pues ahí queda todos estos agradecimientos, también por supuesto a todos los que nos estáis viendo y los que nos habéis visto ahora en directo. María Jesús, te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene pues con más club, con más libros, con más arquitectura y más de todo. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte, María Jesús. Gracias a Chao. todos. Adiós, buenas tardes.